Cuando me di cuenta de que mi familia estaba reunida sin mí, entendí que era hora de mirarme de verdad. No fue un descubrimiento repentino, sino una certeza que se fue instalando en mi pecho como una brasa silenciosa. Aquella tarde, la casa estaba extrañamente silenciosa, como si hasta las paredes supieran que yo ya no era parte de sus planes. Había pasado la mañana preparando pequeños detalles para la graduación de mi hijo, imaginando que, al final del día, compartiríamos risas, recuerdos y, quizás, alguna lágrima de emoción. Pero la realidad fue otra. La celebración se llevó a cabo lejos de mi presencia, en algún lugar donde mi nombre ni siquiera fue mencionado. Me senté en la cocina, rodeada de platos limpios y una mesa puesta para una fiesta que nunca sucedería. El reloj marcaba las horas con una indiferencia cruel, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir el peso de mi propia soledad. No era solo la ausencia física de mi hijo y de los demás, sino la certeza de que, en algún momento, había dejado de ser importante para ellos. Me pregunté en qué instante exacto me convertí en un adorno, en una figura de fondo, en alguien cuya presencia era prescindible. Durante años, me aferré a la idea de que el amor se ganaba con sacrificio. Creí que, si me esforzaba lo suficiente, si callaba mis propias necesidades y ponía las de los demás por delante, algún día recibiría el reconocimiento y el cariño que tanto anhelaba. ¡Qué error tan doloroso! Ahora, sentada en esa cocina vacía, comprendí que había estado mendigando migajas de afecto, aceptando silencios y desplantes como si fueran gestos de amor. Me dolía admitirlo, pero era necesario. Había permitido que me relegaran, que me olvidaran, que me usaran solo cuando les convenía. La graduación de mi hijo era un hito, un momento que yo había esperado con ilusión y orgullo. Lo vi crecer, lo acompañé en cada paso, celebré sus logros y lo consolé en sus fracasos. Pero, al final, fui excluida de su gran día, como si mi presencia fuera una molestia, un recordatorio incómodo de algo que preferían ignorar. No hubo invitación, ni siquiera una llamada para avisarme. Me enteré por casualidad, a través de una foto en las redes sociales, donde todos sonreían y yo no estaba. Fue como recibir una bofetada invisible, una herida que no sangra pero que duele en lo más profundo. En ese instante, algo dentro de mí se quebró, pero también nació una fuerza nueva. No era rabia, ni resentimiento, sino una determinación silenciosa de no seguir aceptando ese papel de espectadora en mi propia vida. Me prometí que no volvería a suplicar por un lugar en la mesa, que no permitiría que mi valor dependiera de la aprobación de quienes no sabían apreciarme. Por primera vez, sentí que tenía derecho a ponerme en primer lugar, a cuidar de mí misma, a reconstruir mi dignidad desde los escombros de esa exclusión. Recuerdo que me levanté de la silla y caminé por la casa, observando cada rincón como si lo viera por primera vez. Las fotos en las paredes, los recuerdos acumulados, los objetos que guardaban historias de una familia que ya no existía como yo la había imaginado. Sentí una mezcla de tristeza y alivio, como si al soltar esas expectativas también me liberara de una carga invisible. No fue fácil, ni rápido, pero en ese momento supe que había llegado el tiempo de cambiar. Antes de continuar, necesito contar cómo llegué hasta aquí. No fue solo la graduación, ni la ausencia en esa fiesta. Fue una suma de pequeñas heridas, de palabras no dichas,
de gestos fríos y miradas esquivas. Fue el cansancio de esperar algo que nunca llegaba, la fatiga de sostener una familia que se desmoronaba mientras yo fingía que todo estaba bien. Ahora, al mirar atrás, veo con claridad los signos que antes me negaba a aceptar. La indiferencia, la ingratitud, las promesas vacías. Todo estaba ahí, pero yo prefería aferrarme a la esperanza, a la ilusión de que, si aguantaba un poco más, todo mejoraría. A veces me pregunto si fui demasiado ingenua, si mi deseo de ser amada me hizo ciega a la realidad. Tal vez sí, pero también sé que esa vulnerabilidad fue mi mayor fortaleza, porque me permitió sentir, entregarme, dar lo mejor de mí. Ahora, sin embargo, es tiempo de aprender a protegerme, a poner límites, a decir basta. No quiero convertirme en una mujer amarga, ni vivir anclada al pasado. Quiero reconstruirme, encontrar mi voz, descubrir quién soy más allá de los roles que me impusieron. La visita inesperada de mi hijo, días después de la graduación, fue el punto de inflexión. Tocó la puerta con una expresión seria, como si llevara un peso en los hombros. «Tengo algo importante que decirte», murmuró, evitando mi mirada. En ese momento, sentí una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Qué podía ser tan urgente ahora? Después de haberme dejado fuera de uno de los días más importantes de su vida? No lo sabía, pero intuía que, esta vez, yo tenía el control de la situación. Lo que él no sabía era que, en silencio, ya había tomado una decisión que cambiaría todo. Había donado mi casa a una fundación infantil, un acto que no era venganza, sino liberación. No lo hice para herir, sino para cerrar un ciclo, para dejar atrás un lugar que ya no sentía como mío. Mientras él se preparaba para hablar, yo sentía una paz extraña, como si, por fin, estuviera lista para enfrentar cualquier verdad, sin miedo, sin culpa. Pero antes de relatar ese encuentro, necesito retroceder y contar cómo llegué a este punto. Porque la historia de una mujer no se resume en un solo día, ni en una sola herida. Es un camino de descubrimientos, de caídas y levantadas, de sueños rotos y nuevas esperanzas. Y la mía, aunque marcada por la exclusión, también está llena de momentos de ternura, de aprendizajes y, sobre todo, de una fuerza que ni yo misma sabía que tenía. Así comenzó mi verdadero despertar. Mi historia no comenzó con la soledad, ni con la exclusión. Mucho antes de que la vida me empujara a mirar hacia adentro, existía una niña que creció en una casa modesta, rodeada de voces cálidas y miradas atentas. Mi madre, una mujer de manos firmes y palabras justas, solía repetir que la dignidad era el mayor tesoro de una mujer. No lo decía como un consejo pasajero, sino como una advertencia sagrada, casi un rezo. La veía cada mañana, de pie junto a la ventana, observando el mundo con una mezcla de serenidad y desconfianza. Aprendí de ella que la vida no siempre sería justa, pero que nadie podía arrebatarme el respeto por mí misma si yo no lo permitía. Crecí entre historias de mujeres fuertes, algunas resignadas, otras rebeldes, todas marcadas por la necesidad de resistir. Mi abuela, por ejemplo, perdió a su esposo joven y sacó adelante a sus hijos con el sudor de su frente. Nunca la vi llorar en público, pero en las noches, cuando creía que nadie la escuchaba, susurraba oraciones al cielo, pidiendo fuerzas para no rendirse.
De ella heredé la costumbre de hablar con la oscuridad, de confiar mis miedos a la noche, esperando que el amanecer trajera respuestas. En mi infancia, la dignidad era un concepto abstracto, algo que se sentía más que se entendía. Era la forma en que mi madre se peinaba el cabello antes de salir, el modo en que mi abuela planchaba la ropa aunque nadie fuera a verla. Era el silencio orgulloso con el que soportaban las injusticias, la manera en que se negaban a aceptar limosnas, incluso cuando la necesidad apretaba. Yo las observaba, intentando descifrar el secreto de esa fortaleza silenciosa, preguntándome si algún día sería capaz de sostenerme con la misma entereza. La escuela fue mi primer escenario de pruebas. No era la más brillante ni la más popular, pero me esforzaba por cumplir con mis deberes y respetar a los demás. Mi madre insistía en que el conocimiento era una forma de libertad, una puerta que nadie podía cerrar si yo tenía la llave. Me animaba a leer, a preguntar, a no conformarme con respuestas fáciles. A veces, cuando los otros niños se burlaban de mi timidez, ella me recordaba que la verdadera fuerza no se mide en gritos, sino en la capacidad de mantenerse firme cuando todo alrededor parece desmoronarse. Con el tiempo, entendí que la dignidad no era solo una palabra bonita, sino una armadura invisible. Me protegía de las críticas, de las comparaciones, de la tentación de rebajarme para encajar. Aprendí a decir no, aunque me temblara la voz, y a defender mis límites, aunque eso significara quedarme sola. No siempre fue fácil. Hubo momentos en que la soledad pesaba más que cualquier ofensa, en que el deseo de pertenecer me hacía dudar de mis convicciones. Pero cada vez que flaqueaba, recordaba el rostro sereno de mi madre, la firmeza de su mirada, y encontraba el valor para seguir adelante. La adolescencia trajo consigo nuevos desafíos. El mundo se volvió más grande, más ruidoso, más exigente. Las amistades se volvieron complicadas, los amores fugaces, las decepciones inevitables. En medio de ese torbellino, la voz de mi madre seguía siendo mi ancla. Me enseñó a no mendigar cariño, a no aceptar menos de lo que merecía, a no perderme en la búsqueda de aprobación. Me repetía que la dignidad era lo único que nadie podía quitarme, a menos que yo la entregara voluntariamente. Recuerdo una tarde en particular, cuando llegué a casa llorando porque una amiga me había traicionado. Mi madre me abrazó en silencio, dejando que las lágrimas corrieran sin prisa. Cuando me calmé, me miró a los ojos y me dijo: «No dejes que el dolor te haga olvidar quién eres. La dignidad no se negocia, ni siquiera por amor». Esas palabras se grabaron en mi memoria, como una cicatriz luminosa que me acompañaría toda la vida. Años después, cuando formé mi propia familia, intenté transmitir esos valores a mis hijos. Quería que entendieran que el respeto propio era más importante que cualquier logro externo, que la verdadera grandeza residía en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo. Les conté historias de mi infancia, de mi madre y mi abuela, de las batallas silenciosas que libraron para preservar su integridad. Quise que supieran que la dignidad no era arrogancia, sino humildad ante la vida, la certeza de que uno merece ser tratado con justicia y consideración. Sin embargo, la vida adulta me enseñó que los valores no siempre se transmiten intactos. A veces, el amor se confunde con sacrificio, y el deseo de proteger a los demás nos lleva a olvidar nuestras propias necesidades. Me vi repitiendo patrones que juré evitar,
cediendo terreno en nombre de la armonía, callando para no herir, aceptando menos de lo que merecía por miedo a perder el afecto de quienes más amaba. La dignidad, que antes era mi escudo, se fue desgastando poco a poco, hasta convertirse en un recuerdo lejano. En los primeros años de matrimonio, me esforcé por ser la esposa perfecta, la madre ejemplar, la hija obediente. Quería que todos se sintieran orgullosos de mí, que nadie pudiera reprocharme nada. Me convertí en experta en anticipar las necesidades ajenas, en resolver problemas antes de que se convirtieran en conflictos, en ceder para evitar discusiones. Al principio, creí que ese era el precio de la felicidad, que el amor verdadero exigía renuncias. Pero con el tiempo, empecé a sentirme vacía, como si cada concesión me arrancara un pedazo de alma. Mi madre, ya mayor, notaba mi cansancio. A veces, me tomaba de la mano y me recordaba que la dignidad no se pierde de golpe, sino en pequeñas entregas diarias. Me advertía que el amor que exige sacrificios constantes no es amor, sino dependencia. Yo la escuchaba, pero me costaba poner en práctica sus consejos. Temía que, si me afirmaba demasiado, terminaría sola, sin el cariño de mi esposo ni la cercanía de mis hijos. La maternidad, que imaginé como un refugio, se convirtió en un campo de batalla silencioso. Quería proteger a mis hijos de todo mal, darles lo que yo no tuve, asegurarles un futuro mejor. Pero en ese afán, me fui olvidando de mí misma. Dejé de lado mis sueños, mis pasiones, mis amistades. Me convertí en la sombra de mis propios deseos, viviendo a través de los logros y fracasos de los demás. Cada vez que uno de mis hijos triunfaba, sentía que mi sacrificio había valido la pena. Pero cuando me excluían, cuando sus palabras eran frías o sus gestos indiferentes, el vacío se hacía insoportable. La dignidad, ese tesoro que mi madre me enseñó a cuidar, se fue desdibujando entre las rutinas diarias, las exigencias familiares, las expectativas ajenas. A veces, me sorprendía a mí misma justificando actitudes que antes habría considerado inaceptables. Permitía desplantes, aceptaba silencios, toleraba desprecios. Todo en nombre del amor, todo por miedo a quedarme sola. Sin embargo, en el fondo, una voz persistía. Era la voz de mi madre, de mi abuela, de todas las mujeres que me precedieron. Me recordaba que la dignidad no se negocia, que el respeto propio es la base de cualquier relación sana. Esa voz, aunque tenue, nunca desapareció del todo. Me acompañó en los momentos de duda, en las noches de insomnio, en los días en que sentía que ya no podía más. Con el paso de los años, empecé a comprender que la dignidad no es un estado permanente, sino una elección diaria. Hay que defenderla, protegerla, reconstruirla cuando se quiebra. No basta con haberla recibido como herencia, hay que cultivarla, alimentarla, hacerla crecer. Aprendí que nadie puede darme lo que yo misma no me concedo, que el respeto ajeno comienza por el respeto propio. Ahora, al mirar atrás, veo con claridad el hilo invisible que une mi infancia con mi presente. Entiendo que cada renuncia, cada silencio, cada concesión, fue una lección necesaria. No me arrepiento de haber amado, de haberme entregado, de haber intentado construir una familia unida. Pero tampoco puedo seguir negando mi propia valía, ni permitir que el miedo a la soledad me haga traicionar mis principios. La dignidad,
Ese legado de mujeres fuertes, es lo único que me queda cuando todo lo demás se desvanece. Es mi refugio, mi escudo, mi bandera. Y aunque a veces me siento frágil, sé que en lo más profundo de mi ser existe una fuerza indestructible, una luz que ninguna exclusión puede apagar. Así, con el recuerdo de mi madre y mi abuela guiando mis pasos, me preparo para enfrentar lo que venga. Porque, al final, la dignidad es el único hogar que nadie puede arrebatarme. Construir una familia fue, durante mucho tiempo, el sueño que me sostuvo. Desde joven, imaginaba un hogar lleno de risas, complicidad y apoyo incondicional. Creía que, si ponía todo mi empeño, lograría crear un refugio donde cada uno de los míos se sintiera seguro, valorado y amado. La idea de pertenecer a un núcleo cálido, donde el respeto y la ternura fueran la base de cada vínculo, me impulsaba a seguir adelante incluso en los días más grises. Cuando conocí al padre de mis hijos, sentí que la vida me ofrecía la oportunidad de empezar de nuevo, de dejar atrás las carencias y los silencios de mi propia infancia. Él era un hombre reservado, de pocas palabras, pero con una mirada que prometía estabilidad. Al principio, su serenidad me resultaba reconfortante. Creía que juntos podríamos construir algo sólido, una familia diferente a la que yo había conocido. Nos casamos sin grandes fiestas, pero con la esperanza de que el amor y el compromiso serían suficientes para sostenernos. Los primeros años estuvieron marcados por la ilusión y el esfuerzo compartido. Cada pequeño logro, cada avance, era celebrado como una victoria. Recuerdo la emoción de preparar la llegada de nuestro primer hijo, la ansiedad mezclada con alegría, el deseo de hacerlo todo bien. Me entregué por completo a la maternidad, convencida de que ese era mi propósito más importante. Quería ser la madre que siempre soñé tener, presente, comprensiva, capaz de escuchar y guiar sin imponer. Con el nacimiento de mi hijo, mi mundo cambió para siempre. Sus primeros llantos, sus sonrisas, sus pasos vacilantes, llenaron la casa de una energía nueva. Me sentía plena, realizada, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Cada día era una oportunidad para aprender, para crecer junto a él, para descubrir la vida a través de sus ojos. Me esforzaba por estar a la altura, por no repetir los errores del pasado, por ofrecerle un entorno donde pudiera desarrollarse libremente. La llegada de mi segunda hija trajo consigo nuevos desafíos y alegrías. Aprendí a dividir mi tiempo, a multiplicar mi paciencia, a encontrar equilibrio entre las necesidades de ambos. La casa se llenó de voces, de juegos, de pequeñas disputas y reconciliaciones. Me convertí en mediadora, en cuidadora, en confidente. Mi esposo, aunque distante en ocasiones, cumplía con sus responsabilidades, y yo me aferraba a la idea de que, mientras hubiera respeto y colaboración, todo saldría bien. Sin embargo, a medida que los años pasaban, empecé a notar fisuras en la fachada de armonía que tanto me esforzaba por mantener. Las rutinas diarias, las obligaciones, el cansancio acumulado, fueron erosionando la complicidad inicial. Mi pareja se volvió más ausente, refugiándose en el trabajo y en sus propios silencios. Yo, por mi parte, me sumergí en las tareas del hogar, en la crianza, en los pequeños detalles que creía imprescindibles para sostener la familia. Me convencí de que, si me esforzaba lo suficiente,
lograría mantenernos unidos, que el amor era cuestión de voluntad y sacrificio. Las expectativas que tenía sobre la maternidad y el matrimonio empezaron a pesarme. Soñaba con una familia donde todos se apoyaran, donde el diálogo fuera la norma y no la excepción. Pero la realidad era otra, los malentendidos se acumulaban, las palabras no dichas se convertían en muros, y el afecto se volvía cada vez más escaso. Aún así, me negaba a rendirme. Me repetía que todo esfuerzo valía la pena, que los momentos difíciles eran parte del camino, que la recompensa llegaría tarde o temprano. Me volví experta en anticipar las necesidades de los demás, en resolver problemas antes de que se convirtieran en conflictos, en ceder para evitar discusiones. Al principio, creí que ese era el precio de la felicidad, que el amor verdadero exigía renuncias. Pero con el tiempo, empecé a sentirme vacía, como si cada concesión me arrancara un pedazo de alma. La maternidad, que imaginé como un refugio, se convirtió en un campo de batalla silencioso. Quería proteger a mis hijos de todo mal, darles lo que yo no tuve, asegurarles un futuro mejor. Pero en ese afán, me fui olvidando de mí misma. Dejé de lado mis sueños, mis pasiones, mis amistades. Me convertí en la sombra de mis propios deseos, viviendo a través de los logros y fracasos de los demás. Cada vez que uno de mis hijos triunfaba, sentía que mi sacrificio había valido la pena. Pero cuando me excluían, cuando sus palabras eran frías o sus gestos indiferentes, el vacío se hacía insoportable. La dignidad, ese tesoro que mi madre me enseñó a cuidar, se fue desdibujando entre las rutinas diarias, las exigencias familiares, las expectativas ajenas. A veces, me sorprendía a mí misma justificando actitudes que antes habría considerado inaceptables. Permitía desplantes, aceptaba silencios, toleraba desprecios. Todo en nombre del amor. Todo por miedo a quedarme sola. Sin embargo, en el fondo, una voz persistía. Era la voz de mi madre, de mi abuela, de todas las mujeres que me precedieron. Me recordaba que la dignidad no se negocia, que el respeto propio es la base de cualquier relación sana. Esa voz, aunque tenue, nunca desapareció del todo. Me acompañó en los momentos de duda, en las noches de insomnio, en los días en que sentía que ya no podía más. Con el paso de los años, empecé a comprender que la dignidad no es un estado permanente, sino una elección diaria. Hay que defenderla, protegerla, reconstruirla cuando se quiebra. No basta con haberla recibido como herencia, hay que cultivarla, alimentarla, hacerla crecer. Aprendí que nadie puede darme lo que yo misma no me concedo, que el respeto ajeno comienza por el respeto propio. Ahora, al mirar atrás, veo con claridad el hilo invisible que une mi infancia con mi presente. Entiendo que cada renuncia, cada silencio, cada concesión, fue una lección necesaria. No me arrepiento de haber amado, de haberme entregado, de haber intentado construir una familia unida. Pero tampoco puedo seguir negando mi propia valía, ni permitir que el miedo a la soledad me haga traicionar mis principios. La dignidad, ese legado de mujeres fuertes, es lo único que me queda cuando todo lo demás se desvanece. Es mi refugio, mi escudo, mi bandera. Y aunque a veces me siento frágil, sé que en lo más profundo de mi ser existe una fuerza indestructible, una luz que ninguna exclusión puede apagar. Así,
Con el recuerdo de mi madre y mi abuela guiando mis pasos, me preparo para enfrentar lo que venga. Porque, al final, la dignidad es el único hogar que nadie puede arrebatarme. Durante mucho tiempo, mi vida giró en torno a la idea de complacer. Era como si mi existencia dependiera de la aprobación de quienes me rodeaban, como si cada gesto, cada palabra, cada decisión, tuviera que ser cuidadosamente calculada para no incomodar, para no decepcionar, para no provocar el más mínimo conflicto. Me convertí en una experta en anticipar deseos ajenos, en leer entre líneas, en ceder antes de que me lo pidieran. Mi mayor temor era ser vista como egoísta, como alguien incapaz de sacrificarse por los demás. La rutina se volvió mi refugio y mi prisión. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, organizaba la casa, atendía a los niños, resolvía cualquier inconveniente antes de que se convirtiera en problema. Mi esposo salía a trabajar y yo me quedaba a cargo de todo lo demás. No me quejaba, al contrario, me sentía orgullosa de poder con todo, de ser el pilar silencioso que sostenía el hogar. Pero, poco a poco, esa fortaleza se fue transformando en una carga insoportable. Había días en los que el cansancio me vencía, en los que sentía que no podía más, pero aún así seguía adelante. Me repetía que era mi deber, que así debía ser, que el amor verdadero se demostraba en los pequeños sacrificios cotidianos. Si alguna vez me atrevía a expresar mi agotamiento, recibía miradas de incomprensión, respuestas evasivas, o, peor aún, el silencio. Aprendí a callar, a tragarme las lágrimas, a fingir que todo estaba bien incluso cuando por dentro me sentía vacía. La maternidad, que en un principio me llenaba de alegría, se fue tornando en una sucesión de tareas interminables. Los niños crecían y con ellos aumentaban las exigencias. Las noches sin dormir, las preocupaciones por su salud, las peleas entre hermanos, las tareas escolares, las actividades extracurriculares. Yo estaba en todas partes, siempre disponible, siempre dispuesta a dar más. Mi esposo, cada vez más ausente, delegaba en mí la responsabilidad de mantener la armonía familiar. Si algo salía mal, la culpa recaía sobre mis hombros. Con el tiempo, empecé a notar que mi esfuerzo no era valorado. Los gestos de cariño se volvieron escasos, las palabras de agradecimiento desaparecieron. Mis hijos daban por sentado que yo estaría ahí para resolverlo todo, para limpiar sus desastres, para consolar sus tristezas, para celebrar sus logros. Mi esposo, sumido en sus propios problemas, apenas me dirigía la palabra. La casa, que alguna vez fue un lugar de encuentro, se transformó en un espacio donde cada uno vivía en su propio mundo. A pesar de todo, seguía esforzándome por mantener la paz. Organizaba cenas familiares, preparaba sus platos favoritos, decoraba la casa en fechas especiales, compraba regalos pensando en los gustos de cada uno. Esperaba, en secreto, que algún día notaran mi dedicación, que valoraran mi entrega, que me devolvieran aunque fuera una pequeña parte del amor que yo les daba. Pero ese reconocimiento nunca llegaba. Al contrario, cuanto más me esforzaba, más invisible me volvía. Empecé a perderme en los detalles, a obsesionarme con la perfección. Si la casa no estaba impecable, me sentía fracasada. Si alguno de mis hijos tenía un mal día, me culpaba por no haber hecho lo suficiente. Si mi esposo llegaba de mal humor,
Asumía que era por mi culpa. Vivía en un estado de alerta constante, temiendo cometer el más mínimo error. Mi autoestima se fue desmoronando, hasta que un día me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. En ese reflejo vi a alguien cansada, apagada, sin brillo. Una mujer que había dejado de soñar, que había renunciado a sus propios deseos, que se conformaba con las sobras de afecto que le ofrecían. Recordé las palabras de mi madre, su insistencia en que la dignidad era lo más importante, y sentí una punzada de vergüenza. ¿En qué momento me había convertido en una sombra de mí misma? ¿Cuándo había dejado de luchar por mi felicidad? A partir de ese día, empecé a cuestionar mis propias decisiones. ¿Por qué sentía la necesidad de agradar a todos? ¿Por qué me costaba tanto decir que no? ¿Por qué me dolía tanto la desaprobación ajena? Descubrí que, en el fondo, temía quedarme sola, temía no ser suficiente, temía no merecer amor si no me sacrificaba constantemente. Era una herida antigua, una inseguridad que arrastraba desde la infancia, alimentada por años de silencios y renuncias. Intenté cambiar, aunque fuera de a poco. Empecé a poner límites, a decir lo que pensaba, a pedir ayuda cuando la necesitaba. Al principio, la reacción de mi familia fue de sorpresa, incluso de molestia. No estaban acostumbrados a que yo reclamara mi espacio, a que priorizara mis necesidades, a que me negara a hacer cosas que no quería. Hubo discusiones, reproches, momentos de tensión. Pero, a pesar del miedo, me mantuve firme. Sabía que era el único camino para recuperar mi dignidad. Busqué apoyo fuera del hogar. Me acerqué a amigas que había descuidado. Retomé actividades que me hacían bien. Consulté a una terapeuta que me ayudó a entender mis patrones de comportamiento. Descubrí que no estaba sola, que muchas mujeres pasaban por lo mismo, que el mandato de complacer era una carga compartida. Escuchar otras historias me dio fuerzas para seguir adelante, para no rendirme, para creer que era posible cambiar. Poco a poco, fui recuperando mi voz. Empecé a expresar mis opiniones, a defender mis ideas, a tomar decisiones pensando en mi bienestar. No fue fácil, ni rápido. Hubo retrocesos, días en los que el miedo y la culpa me paralizaban. Pero cada pequeño avance era una victoria, una señal de que estaba en el camino correcto. Aprendí a celebrar mis logros, por pequeños que fueran, a reconocer mi esfuerzo, a valorar mi propio proceso. La relación con mi familia cambió. Mis hijos, al principio, se resistieron a aceptar mi nueva actitud. Les costaba entender que ya no estaba dispuesta a resolverlo todo, que necesitaba tiempo para mí, que tenía derecho a decir que no. Mi esposo, acostumbrado a mi sumisión, reaccionó con indiferencia, luego con enojo, y finalmente con resignación. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, en volver a ser la de antes, en sacrificar mi bienestar por la paz familiar. Pero algo dentro de mí se negaba a retroceder. Empecé a soñar de nuevo. Retomé viejas pasiones, como la lectura, la jardinería, la pintura. Me inscribí en un curso de cocina, salí a caminar por el parque, me permití disfrutar de pequeños placeres que antes consideraba un lujo. Descubrí que la felicidad no dependía de la aprobación ajena, sino de mi capacidad para estar en paz conmigo misma. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a valorar el silencio,
a encontrar belleza en lo cotidiano. La culpa seguía acechando, pero ya no tenía el mismo poder sobre mí. Cada vez que dudaba, recordaba las palabras de mi madre, la fuerza de mi abuela, la dignidad de todas las mujeres que me precedieron. Me repetía que merecía ser feliz, que tenía derecho a cuidar de mí, que no era egoísta por pensar en mi bienestar. Poco a poco, esa convicción se fue arraigando en mi corazón, hasta convertirse en una certeza inquebrantable. La transformación no fue inmediata, ni lineal. Hubo recaídas, momentos de tristeza, días en los que el pasado pesaba más que el presente. Pero cada lágrima derramada fue una semilla de fortaleza, cada renuncia a complacer fue un acto de amor propio, cada límite impuesto fue una declaración de dignidad. Aprendí que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que los demás esperan, sino en ser fiel a una misma, en honrar los propios deseos, en vivir de acuerdo a los propios valores. Con el tiempo, mi familia empezó a adaptarse a mi nueva forma de ser. Mis hijos, aunque al principio se mostraron distantes, poco a poco aprendieron a respetar mis decisiones, a valorar mi independencia, a entender que el amor no se mide por el sacrificio, sino por la autenticidad. Mi esposo, aunque nunca cambió del todo, aceptó que ya no podía controlarme, que yo había recuperado mi voz, que mi dignidad era innegociable. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que la decisión de dejar de complacer fue el primer paso hacia mi verdadera libertad. No fue un camino fácil, ni exento de dolor, pero fue necesario. Aprendí que la felicidad no se encuentra en la aprobación ajena, sino en la capacidad de ser fiel a una misma. Y aunque todavía hay días en los que la inseguridad me acecha, sé que nunca volveré a perderme en el intento de agradar a los demás. La dignidad, ese tesoro que mi madre me enseñó a cuidar, es ahora mi mayor orgullo. Y aunque el precio de recuperarla fue alto, no me arrepiento de haberlo pagado. Porque, al final, solo quien se respeta a sí misma puede exigir respeto de los demás. El distanciamiento no llegó de golpe, sino como una brisa fría que se cuela por las rendijas de una casa en invierno. Al principio, eran detalles casi imperceptibles, una conversación interrumpida, una mirada esquiva, una invitación que nunca llegaba. Me convencía de que eran cosas de la vida, que los hijos crecen y buscan su propio espacio, que el amor no siempre se expresa de la misma manera. Sin embargo, en el fondo, algo me decía que la distancia no era solo física, sino también emocional. Recuerdo una tarde en la que preparé una comida especial para celebrar el cumpleaños de mi hija menor. Pasé horas en la cocina, eligiendo los ingredientes con esmero, decorando la mesa con flores frescas, pensando en cada detalle para que se sintiera querida. Cuando llegó, apenas cruzó el umbral, saludó con prisa y se encerró en su habitación, diciendo que tenía mucho que estudiar. Los demás miembros de la familia se sumaron a la indiferencia, cada uno absorto en sus propios asuntos, como si mi esfuerzo fuera invisible. Me senté sola frente a la mesa, contemplando los platos intactos, sintiendo que mi presencia era prescindible. A partir de ese día, empecé a notar más señales. Las conversaciones se volvieron superficiales, los abrazos escasos, las risas compartidas se apagaron. Mis hijos preferían pasar tiempo fuera de casa, con amigos o en actividades que no incluían a la familia. Mi esposo, cada vez más distante,
se refugiaba en el trabajo o en la televisión, evitando cualquier diálogo profundo. Yo intentaba mantener la armonía, organizando reuniones, proponiendo salidas, buscando temas de conversación, pero la respuesta era siempre la misma: evasivas, excusas, silencios. La soledad se instaló en mi vida como una sombra persistente. Me acostumbré a los espacios vacíos, a los fines de semana en los que nadie tenía tiempo para compartir conmigo, a las noches en las que el único sonido era el tic-tac del reloj. Al principio, me culpaba por la situación. Pensaba que algo había hecho mal, que tal vez no era lo suficientemente interesante, que mis hijos necesitaban libertad y yo debía respetar sus decisiones. Pero con el tiempo, comprendí que el problema no era solo mío. Había una falta de reciprocidad, una ausencia de empatía, una indiferencia que dolía más que cualquier palabra hiriente. Las pequeñas humillaciones se volvieron parte de la rutina. Comentarios sarcásticos sobre mi forma de vestir, críticas veladas a mi manera de educar, comparaciones con otras madres que, según ellos, eran más modernas, más comprensivas, más divertidas. Cada frase era una herida, un recordatorio de que ya no era el centro de su mundo, de que mi opinión había dejado de importar. Intenté adaptarme, cambiar, ser más flexible, pero nada parecía suficiente. La distancia crecía, y con ella, mi sensación de fracaso. En una ocasión, mi hijo mayor organizó una fiesta en casa sin avisarme. Llegué del trabajo y encontré la sala llena de desconocidos, música a todo volumen, risas y gritos. Me sentí una extraña en mi propio hogar, desplazada, ignorada. Cuando intenté poner orden, recibí miradas de fastidio, palabras duras, acusaciones de ser anticuada y controladora. Me encerré en mi habitación, conteniendo las lágrimas, preguntándome en qué momento había perdido el respeto de mis propios hijos. La relación con mi esposo tampoco mejoraba. Cada vez que intentaba hablar sobre mis sentimientos, él restaba importancia a mis palabras, decía que exageraba, que todo era parte de la vida. Me sentía incomprendida, sola en mi dolor, incapaz de encontrar consuelo en quien alguna vez fue mi compañero. Las discusiones se volvieron frecuentes, los reproches mutuos, el cariño se transformó en rutina. La casa, que antes era un refugio, se convirtió en un lugar hostil, lleno de tensiones y silencios incómodos. Busqué apoyo en amigas, en familiares lejanos, en actividades que me permitieran salir de la rutina. Me inscribí en talleres, retomé viejos pasatiempos, intenté reconstruir mi vida social. Sin embargo, la sensación de vacío persistía. Era como si una parte de mí se hubiera apagado, como si la alegría se hubiera escapado por una grieta invisible. Me esforzaba por mantener la esperanza, por creer que las cosas mejorarían, pero cada día era más difícil. Las mentiras y las omisiones comenzaron a formar parte de la dinámica familiar. Descubrí mensajes ocultos, planes de los que no me informaban, decisiones tomadas a mis espaldas. Mis hijos aprendieron a ocultarme cosas, a evitarme, a mentir para no enfrentar mis preguntas. Mi esposo, por su parte, se volvió experto en el arte de la evasión, en prometer cambios que nunca llegaban, en justificar su ausencia con excusas cada vez menos creíbles. Me sentía traicionada, no solo por sus acciones, sino por la falta de honestidad, por la incapacidad de mirarme a los ojos y decirme la verdad.
En medio de ese clima de desconfianza, empecé a cuestionar mi propio valor. ¿Era posible que todo lo que había dado no significara nada? ¿Que mi entrega, mi dedicación, mi amor, fueran tan fácilmente descartables? La inseguridad se instaló en mi corazón, alimentando el miedo a quedarme sola, a ser irrelevante, a no tener un lugar en la vida de quienes más amaba. Cada día era una lucha interna, un esfuerzo por no dejarme vencer por la tristeza, por no convertirme en una sombra de mí misma. A pesar de todo, seguía buscando maneras de acercarme a mi familia. Organizaba cenas, proponía actividades, intentaba conversar sobre sus intereses. Pero la respuesta era siempre la misma: indiferencia, evasivas, silencios. Me di cuenta de que estaba luchando sola, de que el amor no puede sostenerse solo con sacrificio, de que la reciprocidad es esencial para que cualquier vínculo sobreviva. Fue un golpe duro, pero necesario. Comprendí que debía dejar de mendigar afecto, que mi dignidad no podía depender de la aprobación ajena. La gota que colmó el vaso fue una conversación con mi hija menor. Un día, mientras intentaba hablar con ella sobre sus estudios, me respondió con frialdad, diciendo que no necesitaba mis consejos, que podía arreglárselas sola. Sus palabras fueron como un puñal, no por el contenido, sino por la indiferencia con la que las pronunció. Sentí que, en ese instante, se rompía algo irremediable entre nosotras. No era solo una diferencia generacional, era una distancia emocional que ya no podía ignorar. A partir de ese momento, decidí dejar de insistir. Dejé de organizar reuniones, de proponer salidas, de buscar conversaciones. Me concentré en mí, en mis propios intereses, en reconstruir mi autoestima. Fue un proceso doloroso, lleno de dudas y recaídas, pero también de pequeños logros. Descubrí que podía disfrutar de mi propia compañía, que había actividades que me llenaban de alegría, que la soledad no era necesariamente un castigo, sino una oportunidad para reencontrarme conmigo misma. La relación con mi familia no mejoró de inmediato. Hubo momentos de tensión, de reproches, de silencios prolongados. Pero, poco a poco, empecé a notar cambios. Mis hijos, al ver que ya no estaba disponible para resolverlo todo, comenzaron a asumir más responsabilidades. Mi esposo, ante mi distancia, intentó acercarse, aunque de manera torpe y tardía. Yo, por mi parte, aprendí a poner límites, a decir que no, a priorizar mi bienestar. El proceso de reconstrucción fue lento, pero necesario. Aprendí a valorar mi tiempo, a disfrutar de los pequeños placeres, a rodearme de personas que me apreciaban por quien era, no por lo que podía darles. Descubrí que la dignidad no se pierde de golpe, sino en pequeñas concesiones diarias, y que recuperarla exige coraje, paciencia y amor propio. Hoy, al mirar atrás, veo con claridad los signos de distanciamiento que antes me negaba a aceptar. Entiendo que la vida está llena de ciclos, que las relaciones cambian, que el amor no siempre es suficiente para mantener unida a una familia. Pero también sé que, a pesar de las heridas, es posible sanar, crecer y encontrar un nuevo sentido a la existencia. La soledad, que tanto temía, se ha convertido en mi aliada. Me ha enseñado a escucharme, a respetar mis necesidades, a no conformarme con menos de lo que merezco. Y aunque todavía hay días en los que el pasado duele, sé que he recorrido un largo camino,
que he aprendido a valorar mi propia compañía, que he encontrado en mí la fuerza que creía perdida. El distanciamiento fue, en última instancia, una oportunidad para renacer. Para dejar atrás viejas heridas, para soltar expectativas, para construir una vida más auténtica. Y aunque el precio fue alto, no me arrepiento de haberlo pagado. Porque, al final, la dignidad y el amor propio son los únicos tesoros que nadie puede arrebatarme. Las humillaciones, aunque pequeñas y a menudo disfrazadas de bromas o comentarios casuales, fueron dejando cicatrices profundas en mi interior. No era solo la indiferencia, sino la manera en que mis palabras eran ignoradas, mis gestos de cariño rechazados, mis opiniones descartadas como si carecieran de valor. Cada vez que intentaba acercarme, recibía respuestas cortantes, miradas de fastidio, o simplemente el silencio más frío. La casa, que alguna vez fue un refugio, se transformó en un escenario donde mi presencia parecía molestar. Recuerdo una tarde en la que, con la mejor intención, quise ayudar a mi hijo con un proyecto importante. Me acerqué con entusiasmo, dispuesta a escuchar y aportar ideas, pero él me miró con desdén y me dijo que no necesitaba mi ayuda, que prefería hacerlo solo. No fue la frase en sí lo que me hirió, sino el tono, la falta de gratitud, la manera en que me hizo sentir inútil. Me retiré en silencio, tragando la amargura, preguntándome en qué momento había dejado de ser necesaria. Las reuniones familiares se volvieron un campo minado. Si intentaba participar en las conversaciones, mis comentarios eran ignorados o, peor aún, ridiculizados. Mis hijos se reían entre ellos, compartiendo códigos que me excluían, y mi esposo rara vez intervenía para defenderme. Me sentía invisible, como si mi voz no tuviera peso, como si mi presencia fuera una molestia. A veces, me sorprendía deseando desaparecer, pensando que tal vez así las cosas serían más fáciles para todos. La humillación no siempre era pública. En la intimidad, los gestos de desprecio se multiplicaban, puertas cerradas en mi cara, respuestas monosilábicas, miradas que evitaban la mía. Cada día era una prueba de resistencia, un ejercicio de paciencia para no estallar, para no gritar todo lo que llevaba dentro. Me refugiaba en pequeños rituales, preparar el café por la mañana, cuidar las plantas del jardín, leer en silencio. Eran momentos en los que podía recordar quién era, aunque fuera por unos minutos. En una ocasión, durante una comida, mi hija hizo un comentario hiriente sobre mi aspecto. Lo dijo en tono de broma, pero sentí la punzada de la vergüenza. Nadie la corrigió, nadie salió en mi defensa. Me reí para disimular, pero por dentro me sentí diminuta, como si mi valor dependiera de su aprobación. Esa noche, lloré en silencio, preguntándome cómo había llegado a ese punto, cómo era posible que quienes más amaba pudieran herirme de esa manera. Las omisiones dolían tanto como las palabras. Me enteraba de eventos importantes por terceros, descubrí que mis hijos hacían planes sin incluirme, que tomaban decisiones relevantes sin consultarme. Mi esposo, cada vez más distante, parecía vivir en un mundo aparte, ajeno a mi dolor. Intenté hablar con él, explicarle cómo me sentía, pero sus respuestas eran evasivas, minimizaba mis emociones, me acusaba de exagerar. Me sentí sola, incomprendida, atrapada en una rutina que me asfixiaba.
La traición más grande llegó cuando descubrí que mi hijo mayor había mentido sobre un asunto importante. Había tomado una decisión que afectaba a toda la familia y, en lugar de confiar en mí, prefirió ocultarlo. Cuando lo confronté, me respondió con frialdad, justificando su actitud con argumentos vacíos. Sentí que el lazo que nos unía se rompía un poco más, que la confianza se desmoronaba. No era solo el hecho en sí, sino la certeza de que ya no era parte de su mundo, de que mi opinión no contaba. En medio de ese dolor, empecé a cuestionar mi propio papel en la familia. ¿Había sido demasiado permisiva? ¿Había dado tanto que me volví prescindible? ¿O simplemente era el destino de todas las madres, ser relegadas cuando los hijos crecen? No encontré respuestas, solo una tristeza profunda que me acompañaba a todas partes. Me sentía como una extraña en mi propia casa, una invitada indeseada en la vida de quienes más quería. Busqué consuelo en la escritura, en largas caminatas, en conversaciones con amigas que entendían mi dolor. Descubrí que no estaba sola, que muchas mujeres pasaban por situaciones similares, que la ingratitud y el desprecio no eran excepciones, sino parte de una realidad silenciosa. Compartir mi historia me ayudó a sanar, a entender que mi valor no dependía de la mirada ajena, que merecía respeto y consideración. La relación con mi esposo se volvió insostenible. Cada intento de acercamiento terminaba en discusiones, en reproches mutuos, en silencios interminables. Él se refugiaba en su trabajo, en sus amigos, en cualquier cosa que le permitiera evitar el conflicto. Yo, por mi parte, me fui cerrando, construyendo una coraza para protegerme del dolor. La casa se llenó de tensiones, de palabras no dichas, de gestos fríos. La soledad, que antes era una sombra, se convirtió en mi única compañía. En ese contexto, empecé a tomar decisiones importantes. Dejé de esperar reconocimiento, dejé de buscar aprobación, dejé de mendigar cariño. Me concentré en reconstruir mi autoestima, en cuidar de mí, en recuperar la dignidad que había perdido. Fue un proceso lento, lleno de altibajos, pero necesario. Aprendí a poner límites, a decir que no, a priorizar mi bienestar. Descubrí que la verdadera fortaleza no consiste en aguantar, sino en saber cuándo es momento de soltar. La humillación dejó de tener poder sobre mí. Cada vez que alguien intentaba menospreciarme, respondía con serenidad, sin perder la calma. Aprendí a defender mi espacio, a exigir respeto, a no permitir que nadie me hiciera sentir menos. No fue fácil, hubo momentos de duda, de miedo, de culpa. Pero cada pequeño avance era una victoria, una señal de que estaba recuperando el control de mi vida. La relación con mis hijos cambió. Al principio, se resistieron a aceptar mi nueva actitud, intentaron manipularme, hacerme sentir culpable. Pero yo me mantuve firme, convencida de que merecía algo mejor. Poco a poco, empezaron a entender que ya no podían tratarme como antes, que mi amor no era incondicional, que tenía límites. Algunos se alejaron, otros intentaron acercarse de nuevo, pero yo ya no estaba dispuesta a sacrificar mi bienestar por nadie. La decisión de donar mi casa a una fundación infantil fue el acto más liberador de mi vida. No lo hice por venganza, ni para castigar a mi familia, sino como un gesto de amor propio, de cierre, de renacimiento.
Quería dejar atrás un lugar lleno de recuerdos dolorosos, de humillaciones, de silencios. Quería empezar de nuevo, en un espacio donde pudiera ser yo misma, sin miedo, sin culpa, sin cargas ajenas. El día que firmé los papeles, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Era el final de una etapa, el comienzo de otra. Sabía que mi familia no lo entendería, que me juzgarían, que intentarían hacerme sentir culpable. Pero ya no me importaba. Había aprendido a priorizarme, a cuidar de mi dignidad, a no permitir que nadie decidiera por mí. La humillación, que durante años fue mi sombra, se transformó en mi mayor maestra. Me enseñó a reconocer mi valor, a no conformarme con menos, a buscar la felicidad en mi interior. Aprendí que el respeto no se exige, se inspira, que la dignidad no se mendiga, se construye día a día. Y aunque el camino fue duro, sé que cada herida fue una lección, cada lágrima una semilla de fortaleza. Hoy, al mirar atrás, no siento rencor, solo gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por haber aprendido, por haber encontrado en mí la fuerza para empezar de nuevo. La humillación ya no me define, la soledad ya no me asusta, el pasado ya no me ata. Soy libre, soy digna, soy dueña de mi historia. Las mentiras y las manipulaciones se convirtieron en el telón de fondo de mi vida cotidiana, como si la desconfianza se hubiera instalado definitivamente en cada rincón de la casa. Al principio, me resistía a ver la realidad. Prefería pensar que todo era producto de mi imaginación, que la distancia y el desinterés eran solo etapas pasajeras. Sin embargo, los hechos se acumulaban, uno tras otro, hasta que ya no pude seguir negando lo evidente. Descubrí mensajes ocultos en los teléfonos de mis hijos, conversaciones en las que se ponían de acuerdo para evitarme, para no contarme sus planes, para mantenerme al margen de sus decisiones. Me dolió comprobar que la sinceridad había dejado de ser un valor en nuestra familia, que la confianza se había erosionado hasta volverse casi inexistente. Cada vez que intentaba acercarme, encontraba una barrera invisible, una muralla de secretos y medias verdades que me excluía de su mundo. Mi esposo, por su parte, se volvió un experto en el arte de la omisión. Prometía cambios que nunca llegaban, aseguraba que todo mejoraría, pero sus palabras eran solo humo. Descubrí que había tomado decisiones importantes sin consultarme, que había ocultado problemas económicos, que prefería mentir antes que enfrentar una conversación incómoda. La traición no era solo una cuestión de infidelidad, sino de falta de lealtad, de ausencia de compromiso, de incapacidad para compartir la carga de la vida. En medio de ese clima de engaños, empecé a sentir una determinación nueva, una fuerza que no conocía. Cada mentira descubierta era una chispa que encendía mi deseo de cambiar, de dejar de ser víctima, de tomar las riendas de mi destino. Ya no quería vivir en la sombra de los secretos ajenos, ni permitir que la manipulación definiera mi existencia. Decidí que era hora de actuar, de poner fin a la dinámica tóxica que me había consumido durante tanto tiempo. La decisión de donar mi casa a una fundación infantil fue el resultado de ese proceso de despertar. No fue un impulso, ni una reacción impulsiva, sino la culminación de meses de reflexión, de noches en vela, de conversaciones conmigo misma. Quería dejar atrás el pasado, cerrar un ciclo, liberarme de las ataduras que me mantenían prisionera.
Sabía que mi familia no lo entendería, que me acusarían de egoísta, que intentarían manipularme para que cambiara de opinión. Pero esta vez, mi determinación era inquebrantable. Antes de firmar los papeles, repasé mentalmente cada momento de dolor, cada humillación, cada mentira. No lo hacía para alimentar el rencor, sino para recordarme a mí misma por qué era necesario dar ese paso. Quería empezar de nuevo, en un lugar donde pudiera ser fiel a mis valores, donde la honestidad y el respeto fueran la base de cada relación. No buscaba venganza, sino justicia para mí, para la mujer que había sido relegada, ignorada, traicionada. El día que fui a la fundación, sentí una mezcla de nerviosismo y alivio. Me recibieron con calidez, me explicaron cómo mi donación ayudaría a niños en situación de vulnerabilidad, cómo mi casa se transformaría en un hogar para quienes más lo necesitaban. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida tenía un propósito más allá del sacrificio y la entrega incondicional. Era un acto de amor, pero también de reivindicación personal, de recuperación de mi dignidad. Mientras firmaba los documentos, pensé en mis hijos, en mi esposo, en todo lo que había perdido y en lo que estaba a punto de ganar. Sabía que la noticia los sorprendería, que no imaginarían nunca que yo sería capaz de tomar una decisión tan radical. Pero ya no me importaba su opinión, ni su aprobación. Había aprendido a valorar mi propio juicio, a confiar en mi intuición, a priorizar mi bienestar por encima de cualquier lazo que me hiciera daño. Después de la donación, sentí una paz desconocida. Era como si me hubiera quitado un peso de encima, como si por fin pudiera respirar sin miedo, sin culpa, sin la presión constante de complacer a los demás. Empecé a reconstruir mi vida desde cero, a buscar nuevas actividades, a rodearme de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Descubrí que la libertad no es solo una cuestión de espacio físico, sino de actitud, de coraje, de capacidad para decir basta. La reacción de mi familia no se hizo esperar. Cuando se enteraron de mi decisión, las llamadas y los mensajes se multiplicaron. Al principio, intentaron convencerme de que había cometido un error, que debía reconsiderar, que estaba actuando bajo el influjo de la emoción. Luego vinieron los reproches, las acusaciones, los intentos de manipulación emocional. Me dijeron que era injusta, que no pensaba en ellos, que estaba destruyendo la familia. Pero esta vez, sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Me mantuve firme, serena, segura de mi elección. No respondí a los ataques. No caí en provocaciones, no permití que la culpa me hiciera retroceder. Sabía que era el momento de priorizarme, de cuidar de mi dignidad, de demostrarme a mí misma que era capaz de tomar decisiones valientes. Cada lágrima que derramé fue una semilla de fortaleza, cada noche de insomnio una oportunidad para crecer, cada enfrentamiento una prueba de mi nueva determinación. En ese proceso, descubrí que la soledad no es un castigo, sino una oportunidad para reencontrarse con una misma. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a valorar el silencio, a encontrar belleza en los pequeños detalles. Me dediqué a actividades que me llenaban de alegría, a proyectos que me permitían ayudar a otros, a relaciones basadas en el respeto y la sinceridad. Poco a poco, fui recuperando la confianza en mí, la seguridad perdida, la capacidad de soñar. La relación con mis hijos y mi esposo nunca volvió a ser la misma.
Hubo intentos de reconciliación, de acercamiento, de reconstrucción de los lazos rotos. Pero yo ya no era la mujer sumisa y complaciente de antes. Había aprendido a poner límites, a decir que no, a exigir el respeto que merecía. Algunos aceptaron mi nueva actitud, otros se alejaron definitivamente. Pero ya no sentía miedo, ni culpa, ni tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, que había elegido mi bienestar por encima de cualquier otra cosa. La determinación que surgió de la traición y la mentira se convirtió en mi mayor aliada. Me enseñó a confiar en mi criterio, a no depender de la aprobación ajena, a buscar la felicidad en mi interior. Aprendí que la dignidad no es un regalo, sino una conquista diaria, que el amor propio es la base de cualquier relación sana, que la libertad se construye con decisiones valientes. Hoy, al mirar atrás, veo con claridad el camino recorrido. Cada engaño, cada manipulación, cada herida, fue una lección necesaria para llegar hasta aquí. No me arrepiento de nada, porque todo lo vivido me hizo más fuerte, más sabia, más auténtica. La mujer que soy ahora no teme a la soledad, no se conforma con migajas, no permite que nadie decida por ella. La vida me enseñó, a través del dolor, que la dignidad y el amor propio son los únicos tesoros que valen la pena. Y aunque el precio fue alto, sé que valió la pena pagarlo. Porque, al final, solo quien se respeta a sí misma puede exigir respeto de los demás. El día en que mi hijo cruzó la puerta para hablar conmigo, sentí que el tiempo se detenía. No era solo la culminación de años de silencios, heridas y distancias, sino también el inicio de una etapa completamente nueva. La casa, casi vacía, era el reflejo de mi propio proceso. Había dejado atrás lo que ya no servía, lo que me ataba a un pasado de sacrificios y renuncias. Ahora, frente a él, me sentía ligera, como si por fin pudiera respirar sin el peso de las expectativas ajenas. La conversación fue larga, pausada, llena de silencios que decían más que las palabras. Mi hijo, acostumbrado a verme siempre disponible, se enfrentó a una mujer distinta, serena y firme. Le expliqué mi decisión de donar la casa, el porqué de ese acto que para él resultaba incomprensible. No busqué su aprobación, ni su perdón. Solo quería que entendiera que, por primera vez en mucho tiempo, estaba eligiendo por mí, no por los demás. Él escuchó, al principio con incredulidad, luego con una mezcla de tristeza y admiración. Me habló de sus propios miedos, de la presión que sentía por cumplir con las expectativas familiares, de la culpa que lo había acompañado desde que notó mi distanciamiento. Por primera vez, compartimos nuestras fragilidades sin máscaras, sin el temor de ser juzgados. Fue un diálogo honesto, doloroso y, al mismo tiempo, liberador. Al terminar, ambos sabíamos que nada volvería a ser igual. La relación madre-hijo que habíamos conocido se había transformado. Ya no era una cuestión de dependencia, de sacrificio unilateral, sino de respeto mutuo, de reconocimiento de nuestras propias necesidades y límites. Nos abrazamos, no como antes, sino como dos personas que han aprendido a mirarse de verdad, a aceptar sus errores y a perdonarse. En los días siguientes, la noticia de la donación se extendió por la familia. Las reacciones fueron diversas: sorpresa, enojo, incomprensión, incluso acusaciones de egoísmo.
Algunos intentaron hacerme cambiar de opinión, otros guardaron silencio, incapaces de procesar el cambio. Pero yo ya no necesitaba la aprobación de nadie. Había aprendido, a fuerza de dolor, que la dignidad no se negocia, que el amor propio es la base de cualquier vínculo sano. La mudanza fue un proceso simbólico. Cada caja que llenaba era una despedida, pero también una bienvenida a lo nuevo. Guardé solo lo esencial, algunos libros, fotografías, cartas antiguas y objetos que me recordaban quién era antes de perderme en la vorágine de la entrega incondicional. El resto lo doné, lo regalé, lo dejé ir sin nostalgia. El apartamento al que me mudé era pequeño, luminoso, sencillo. Por primera vez en años, sentí que el espacio reflejaba mi verdadero ser, sin adornos innecesarios, sin rincones oscuros, sin recuerdos que dolieran. Empecé a trabajar como voluntaria en la fundación infantil. Allí, rodeada de niños que habían perdido mucho más que yo, comprendí el verdadero sentido de la resiliencia. Sus sonrisas, sus historias, su capacidad de seguir adelante a pesar de todo, me inspiraron a reconstruirme desde la compasión y la gratitud. Encontré en ese trabajo una nueva razón para levantarme cada mañana, una motivación que no dependía de la aprobación de nadie, sino de mi propio deseo de aportar algo al mundo. La soledad, que tanto temía, se transformó en mi mejor aliada. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a celebrar los pequeños logros, a cuidar de mi cuerpo y de mi mente. Retomé la escritura, una pasión que había dejado de lado por años. Cada página era un acto de afirmación, una manera de narrar mi historia desde la verdad, sin adornos ni justificaciones. Escribir se volvió mi refugio, mi espacio de libertad, el lugar donde podía ser completamente yo. Con el tiempo, mi hijo empezó a visitarme con más frecuencia. Nuestras conversaciones eran diferentes, ya no buscaba en mí una solución a sus problemas, ni yo intentaba salvarlo de sus propios errores. Nos escuchábamos, nos apoyábamos, pero desde la autonomía y el respeto. A veces, compartíamos silencios cómodos, otras veces, largas charlas sobre la vida, los sueños, los miedos. La relación se volvió más auténtica, menos cargada de expectativas y reproches. El resto de la familia, poco a poco, fue aceptando mi decisión. Algunos se acercaron, curiosos por conocer a la mujer que había tenido el coraje de romper con lo establecido. Otros se alejaron, incapaces de comprender que el amor no es sinónimo de sacrificio perpetuo. Yo los recibí a todos con la misma serenidad. Ya no necesitaba demostrar nada, ni justificar mis elecciones. Había aprendido a poner límites, a decir que no, a priorizar mi bienestar sin culpa. En el proceso de reconstrucción, descubrí amistades nuevas, personas que valoraban mi autenticidad, que me acompañaban sin exigir nada a cambio. Aprendí a pedir ayuda, a aceptar el apoyo de otros, a reconocer que la fortaleza no consiste en cargar con todo sola, sino en saber cuándo es momento de soltar. La vida se volvió más ligera, más simple, más verdadera. A veces, al caminar por el parque cerca de mi nuevo hogar, me detengo a observar a las familias, a los niños jugando, a las parejas conversando en los bancos. Siento una paz profunda, una gratitud inmensa por haberme dado la oportunidad de empezar de nuevo. No olvido el pasado, ni niego el dolor que me trajo hasta aquí.
pero ya no me define. Ahora, cada cicatriz es un recordatorio de mi capacidad para sanar, para reinventarme, para elegir mi propio camino. El reencuentro con mi fuerza interior no fue un acto heroico, sino una suma de pequeños gestos cotidianos. Decir basta, pedir ayuda, permitirme descansar, celebrar mis logros, perdonarme por mis errores. Aprendí que la dignidad no es un estado permanente, sino una conquista diaria, una decisión consciente de no traicionarse a una misma. Hoy, al mirar atrás, no siento rencor ni tristeza. Siento orgullo. Orgullo de haberme levantado una y otra vez, de no haberme rendido, de haber encontrado en mí la valentía para cambiar. Sé que la vida seguirá presentando desafíos, que habrá días de dudas y de miedo. Pero también sé que, pase lo que pase, nunca volveré a perderme en el intento de agradar a los demás. La historia que comparto no es solo la mía, es la de muchas mujeres que, en silencio, han sostenido familias, han renunciado a sus sueños, han soportado humillaciones y rechazos. A todas ellas les digo, desde lo más profundo de mi corazón, la dignidad y el amor propio valen más que cualquier lazo que lastima. No hay mayor libertad que la de ser fiel a una misma, no hay mayor victoria que la de reconstruirse desde la verdad. Así termina mi relato, pero no mi camino. Cada día es una nueva oportunidad para elegir la autenticidad, para honrar mi historia, para vivir con la frente en alto. Y aunque el mundo no siempre entienda mis decisiones, yo sé, con una certeza serena, que he recuperado lo más valioso, mi dignidad, mi voz, mi paz.